Todos conocemos casos de películas que, pese a salir a la luz para el público, por diferentes motivos como el paso del tiempo o no conservarse bien, se acaben perdiendo. Sin embargo, existen cintas que pese a tener una producción bastante avanzada o en algunos casos, estar terminadas, jamás salen al público y son canceladas y enlatadas. En este video veremos películas que fueron canceladas en etapas bastante avanzadas o de plano, ya estaban terminadas. Por eso, aclaro que en el video no estarán películas que no tuvieron ni siquiera un guión inicial antes de ser canceladas. Ya sin más que decir, empecemos con el video. Spider-Man contra Kraven el Cazador, 1974. Fue una película inspirada en las historietas del Trepamuros, que pese a no ser oficial, contó con la aprobación del mismísimo Stan Lee. El proyecto fue un trabajo escolar dirigido por un joven Bruce Cardozo, estudiante de cine que llegó a trabajar en producciones como Los Vengadores o Capitán América. La cinta tenía una duración de 30 minutos, y viendo las imágenes, se veía bastante bien, tomando en cuenta que en esa época no había ninguna otra adaptación en live action del personaje. La película se proyectó en distintos eventos y convenciones como la Comic Con, teniendo muy buenas opiniones. Sin embargo, al ser un proyecto no oficial, no contó con los derechos de distribución, y la única copia conocida la tenía Bruce Cardozo. Bruce lamentablemente, falleció en el año 2015. La computadora donde tenía la película al parecer dejó de funcionar, perdiéndose dicha copia. Lo único que se tiene de la cinta, son varias imágenes que demuestran su existencia, pero hasta ahora no hay ni siquiera un fragmento de metraje, pues la película jamás se subió a internet. Es una lástima que un proyecto hecho con una gran dedicación se terminará perdiendo, ya que hablamos de quizás, la primer película live action del Trepamuros, aunque no de forma oficial. Bad Girl, 2022. Fue una película de DC que se planeaba estrenar en el año 2022. La película estaba protagonizada por Leslie Grace como Batgirl, Brendan Fraser interpretando a Firefly, y Michael Keaton regresando a interpretar a Batman. Se creía que la película se iba a estrenar en la plataforma de streaming HBO Max, pero al final, la película terminó archivada y jamás se estrenó, pese a estar casi terminada. Esto fue debido a la fusión de Warner con Discovery, provocando que se enlataran un montón de proyectos, entre estos, estuvo Batgirl. Se dice que la película tuvo reacciones de prueba terribles, y en parte esto influyó a su cancelación, aunque sabiendo que la misma Warner decidió estrenar en cines, esta cosa. Dudo que esa sea la razón principal de su cancelación. Jamás se sabrá si de verdad era tan mala, pues nunca salió al público. Los Cuatro Fantásticos, 1994. Bueno, esta como tal no es una película perdida, pues puede ser encontrada fácilmente en internet. Sin embargo, la historia de su realización es bastante curiosa, pues nunca se estrenó oficialmente. La película contó con un presupuesto de $1 millón, bastante poco para una película así. También tuvo una producción apresurada, empezando sus filmaciones a finales de 1992. Los actores se comprometieron bastante en sus personajes, se notaba que eran fans de estos y hasta promocionaron la película por cuenta propia. Sin embargo, lo que no sabían es que los productores jamás tuvieron la intención de estrenar la película, pues fue la típica película hecha para mantener los derechos de un personaje. De hecho, no fue la última vez que ocurrió con una película de estos personajes. Por esto mismo, la cinta no recibió un estreno oficial, y fue gracias a que se filtró que se puede ver en internet. Sorpresivamente, este año, los actores que interpretaron a la primera familia de Marvel, tuvieron un bonito cameo en la nueva película de los Cuatro Fantásticos, e incluso, por primera vez, Marvel reconoció la existencia de esta película, hasta hicieron un documental hablando de su detrás de cámaras. 10 cosas que odio de la vida, 2014. Fue una película dirigida por Gil Jonger, el mismo director de la película 10 cosas que odio de ti. La historia parte de dos personas que se conocen en un intento de suicidio y se terminan enamorando. La cinta se empezó a rodar a finales de 2012, pero se terminó pausando debido a problemas con la productora y el embarazo de la protagonista, Evan Rachel Wood. La producción se pospuso de forma indefinida, no se tuvieron noticias, hasta que, a mediados de 2014, los productores de la película habían demandado a Wood por $30 millones por al parecer negarse a seguir con la película.
Sus abogados afirmaron que Woo dejó de trabajar en la producción después de que los productores no le pagaran. Creo que esto da por hecho que la película jamás se completará. Se sabe que se lograron completar 30 minutos de la película, quedando incompleta. Lo único que se tiene de la película es el tráiler, que se publicó con el objetivo de atraer inversores, cosa que como se ve, no llegó a nada. Empire of the Deep. 2013. Fue una película china en colaboración con Estados Unidos. Esta película tenía como objetivo iniciar una franquicia al nivel de Star Wars o El Señor de los Anillos. La película tuvo muchos problemas en su producción, teniendo 3 directores trabajando de forma distinta. La película se terminó de rodar en 2010 pero no encontraban distribuidor. En el año 2012, se lanzó el tráiler de la película que tuvo críticas muy negativas debido a los horribles efectos visuales y que siendo una producción bastante costosa, aún así se veía bastante barata pues costó aproximadamente $150 millones. A día de hoy, la película permanece inédita. All American Massacre, 1999. Fue una secuela de la película La Masacre de Texas del año de 1974, tomando de base solo a las 2 primeras películas. Fue dirigida por William Hooper, el hijo del director de la película original, Tobe Hooper. La historia de la película sería que Chuck Top estaría encerrado por muchos años en un hospital psiquiátrico de Texas. Después, Chuck Top es entrevistado por un equipo de noticias a los cuales les contaría sus memorias. Después el asesino escaparía del lugar y comenzaría una nueva masacre, que como su título lo dice, una masacre americana. La película tendría una duración de 60 minutos con un presupuesto muy bajo. Sin embargo, la película jamás se estrenó. Se cree que la razón fue por tema de derechos ya que no se consideró como algo oficial, pues la película se supone que se estrenaría en internet, aunque también se ha dicho que la razón fue porque el dinero no fue suficiente. Lo único que se tiene de la película son el teaser, un tráiler, un clip del músico Buckethead interpretando a Leatherface e imágenes de la producción. Fuera de eso, no se tiene nada más de la película, siendo una de las producciones perdidas más buscadas, tanto que se hizo una campaña fallida de Kickstarter para que la cinta se estrenara. Sky's Escenario. 2009. Fue una película de terror y comedia dirigida por Richard Raporst. La trama era sobre unos zombies alemanes que buscan venganza luego de una derrota en la Copa Mundial de 2006. Lo único que se tiene de la película son los trailers, puesto que fue cancelada debido a problemas financieros. La cinta se empezó a rodar en el año 2004, liberando un tráiler en 2006, para ser cancelada en el año 2009. No se sabe qué tan avanzada estaba la película. El día que el payaso lloró. 1972. Fue una película dirigida por Jerry Lewis. La historia se centra en un comediante que terminó en un campo de concentración después de burlarse de Hitler estando ebrio durante la Segunda Guerra Mundial. Estando en el campo de concentración, el payaso descubre a un grupo de niños, quien sería su nuevo público. La cinta tuvo bastantes problemas de producción y Lewis tuvo que poner de su propio dinero para poder terminarla. Fue una película muy controversial y catalogada de mal gusto por los temas que trataba. La cinta fue archivada por el mismo Lewis, negándose a mostrarla al público y dijo que le parecía malísima, prefiriendo que mejor no fuera vista. Lo que se tiene de la película son poco más de 30 minutos gracias a un documental, pero no se tiene el resto de la película. Lewis falleció en el año de 2017, sin embargo en el año de 2015 donó una copia incompleta de la película a la Biblioteca del Congreso, con la condición de que no fuera exhibida hasta 10 años después. A día de hoy, la película no ha salido al público, aunque sí fue proyectada en algunos lugares. La Poseída. 1991. Fue una película de terror venezolana dirigida por César Bolívar y protagonizada por Astrid Carolina Herrera. Se tiene muy poca información de esta película, no se sabe ni en qué fecha exacta se estrenó. La trama también es desconocida, y solo se tiene una sinopsis y un tráiler incompleto que muestra parte de su trama. La cinta, por lo que se ve, trata de una mujer que desarrolla esquizofrenia tras varios abusos de su madre. Eso es todo lo que hay de la película.
es lo que le pasa a las niñas que se portan mal, Elisa? Le sale la marca de Caín. Anciano, su propio padre muerto hace 13 años. 4 personalidades. El alimento del miedo, 1994. Es una película de terror mexicana dirigida por Juan López Moctezuma. La película se inspira en la historia de la tamalera asesina, la historia de una mujer que asesinó a una persona y cocinó con su carne. La trama de la película es sobre una pareja de un hombre llamado Ramón y una mujer llamada Petra, que cuidan de la hija de su vecino llamada Leandre. Después de una tragedia, Leandre pierde la vida, y Petra decide usar el cuerpo para hacer tamales, para luego venderlos en el vecindario. De esta película no se tenía absolutamente nada. El director, Juan López Moctezuma, falleció un año después del rodaje de la película. La información era escasa, pero se cree que esté archivada en la Cineteca Nacional. La película se proyectó una sola vez en el macabro Festival Internacional de Cine de Horror en el año 2006, desde ahí, no se volvió a proyectar. Actualmente solo se tienen 40 segundos de la película e imágenes del rodaje. Muchas gracias por ver el video. Me sorprende el crecimiento que está teniendo este canal. De verdad les agradezco. Nos vemos en el siguiente video.